no fue muy bueno para todos, así que a algunos les sirvió, a algunos otros no, ¿qué va a hacer? Pero cursar así virtual, por ahí cansa también, a mi entender. Los chicos de primer año, hay algunos que estaban en tercero ahora y no se conocían con los compañeros, o sea, no tiene chiste. Claro, Así que, sí. bueno, ¿qué va a hacer? Están viendo mi pantalla ahí, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, le daríamos un poquito con lo que sería sistema de control. Bueno, como hemos visto un poquito la clase pasada, hicimos la presentación de la materia, ¿se acuerdan que vimos el programa? Y estuvimos hablando un poquito de lo que era sistema de control. Nosotros en sistema de control vamos a arrancar viendo lo que sería una introducción, vamos a empezar viendo lo que sería más que todo un sistema. Nosotros en electrónica, en ingeniería por lo general, cuando tenemos que analizar un sistema, lo analizamos como una caja negra. ¿A qué hacemos referencia como una caja negra? Dibujamos un recinto, el que ustedes quieran, y dicen este va a ser mi sistema. Entonces, si yo tengo que analizar un motor, no sé, un motor, una plaqueta, lo que ustedes quieran, todo esto va a ser mi sistema, yo lo veo como algo que está dentro de mi recinto. ¿Cómo voy a saber yo de que cómo funciona mi sistema, cuáles van a ser las características del sistema? Y porque por lo general el sistema va a tener entrada, y depende de la entrada, vamos a tener una salida. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a representar un sistema o de dónde vamos a emplear el sistema? Vamos a decir que es directamente un conjunto de componentes que van a interactuar entre sí, que nosotros los dibujamos así, con una frontera imaginaria que en este caso sería un bloque. De ahí es lo que tenemos los diagramas de bloques, y ustedes van a ver en el trabajo práctico, hay un trabajo práctico que es diagrama de bloques. Entonces, ¿qué es lo que va a ser un diagrama de bloque o para qué se utiliza? Bueno, los sistemas de control los representamos mediante un bloque. ¿Cómo me va a representar cada uno de este sistema? A través de la famosa FDT, ¿se acuerdan? FDT, la función de transferencia. ¿Qué era la función de transferencia? ¿Se acuerdan la FDT del ingeniero Gómez? No se olvidan más, ¿no? Entonces, dibujamos un bloque, que este va a ser mi recinto, este va a ser mi sistema de control. Adentro, ¿qué hay? No me importa, la verdad. Adentro, por lo general, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro sistema lo más sencillo posible para analizar solo las cosas que nos importan. Y vamos a ir haciendo modelos. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿se utiliza esto? Sí, siempre se utiliza en todos los sistemas y para todo se utiliza esto, hacer un modelo o algo que solamente con las partes que nos interesan. Por ejemplo, en un mapa. En un mapa nosotros ¿qué tenemos? Límite geográfico entre regiones, nada más. No nos importa, no sé, el clima, no nos importa si los olores, la fauna, nada. Nosotros solamente tenemos las regiones geográficas. Entonces, cuando nosotros hacemos sistema de control, solamente nos importa entrada y salida. Y la relación entre las entradas y la salida, ¿cómo se llamaba? O la ley esa que gobernaba el sistema, si quieren llamarlo así. Dijimos recién, la FDT. Mi función de transferencia, acá, va a ser la ley que gobierna y me representa cada uno de nuestros sistemas. Entonces vamos a tener un bloque que lo representamos así, vamos con flechas o con líneas, con la flecha que para denotar el ingreso o el egreso. Vamos a representar entradas y salidas. Salida o salidas, ¿no? Entonces la relación que hay acá entre la salida y la entrada va a estar dada por la FT. Supongamos, a ver, tengo, mi sistema es un amplificador, un ampli. ¿De qué? De lo que ustedes quieran, de lo que a ustedes se le ocurra. ¿Cómo se va a llamar la FT, la relación de la salida con respecto a la entrada? Una ganancia, la relación de la salida con la entrada.
En este caso va a ser una función de transferencia. ¿Por qué va a ser una ganancia? Y bueno, porque supongamos que la entrada lo hagamos más fácil con números. La entrada vale 1 y mi salida vale 10. ¿Cuánto va a ser la ganancia? 10. Porque lo multiplicamos. ¿Se entiende? Entonces mi f de t o mi función de ganancia, g, va a ser igual a 10. Es como lo representamos así. Entonces, nosotros lo que tenemos acá son señales. Esto acuérdense que son señales. Esto que representamos con flechas son señales. Decimos que son de entrada cuando vienen con la flechita así, hacia el sistema, y de salida cuando salen. Solamente para saber cuál es la salida y cuál es la entrada. Entonces, cuando nosotros tenemos, supongamos, no sé, cómo nos puede llegar a tocar, y por ahí podemos tener varias funciones de transferencia con la misma señal de entrada. O varios sistemas con la misma señal de entrada. ¿Cómo hacemos? Tanto como para la entrada como para la salida, podemos representarlo de la siguiente forma. Así, ¿qué ingresa acá? ¿A qué hacemos referencia con esto? Que es la misma entrada que yo tengo acá, la que viene acá. Entonces, si mi entrada vale, no sé, tita i, acá vamos a tener tita i. Solamente para saber que tenemos la misma entrada. Lo mismo con respecto a la salida, ¿no? Supongamos que tenemos así. Así. Salida vale tita 0. Y voy a tener tita 0. ¿Se entiende? Solamente una forma de representar. Supongamos que esta es mi función, en vez de ponerle ft, directamente ya le pongo mi función que va a ser, no sé, gds, y acá vamos a tener una función hds. Entonces puede llegar a estar conectada o relacionada de esta forma. Son formas de representación, ya vamos a ir viendo por qué lo planteamos así cuando empecemos a hacer distintos análisis. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Solamente para saber de que tanto GDS como HDS están recibiendo la misma señal de entrada. Entonces, la señal de salida, ¿cómo la vamos a calcular? Y bueno, si nos vamos con respecto a lo que dijimos recién con la ganancia, vamos a tener que acá, la salida de, aquí podemos poner tita 1, tita 2, acá. Tita 1, 0, para poner output de S, porque estamos hablando en S, aquí va a ser igual. Y bueno, va a ser igual a mi función de transferencia, multiplicado por mi entrada. Y de S, que sería esto. ¿Se entiende? Lo mismo en este caso. DS va a ser igual a H de S multiplicado por DS. Van a ser iguales y van a ser iguales solamente cuando H y G sean iguales. Si no, no van a ser iguales en nuestro sistema. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el diagrama de bloques? Listo, bárbaro. Entonces, ¿qué otra cosa podemos llegar a tener para representar señales? Aparte de este tipo de diagramas, solamente para representar entradas y salidas, nosotros podemos llegar a tener, y vamos a tener, distintos elementos que se les suele llamar detectores o sumadores, que vienen dibujados así. Son circunferencias, que en el medio suele tener una cruz. Se lo dibujo así, después también en el MATLAB les aparece la misma forma, así que lo van a poder ubicar y dibujar como ustedes quieran. En realidad está en el Simulink, no está en MATLAB. Ustedes pueden dibujar diagrama de bloques. Entonces, ¿para qué sirven estos detectores o sumadores? Para sumar señales. Entonces nosotros tenemos señales que ingresan, acá, señales que salen. Entonces, en este caso, como dijimos que las flechitas que ingresan son señales de entrada, acá, supongamos que esta es tita 1 DS, DS, en este caso, si tiene los dos simbolitos así, más, esto se lo toma como un sumador. Entonces, esta que es mi salida, ¿por qué? Porque la flechita va hacia afuera, aquí va a ser igual. Y bueno, la salida va a ser igual. 1 DS más 2 DS. En este caso, si tenemos más y menos, tenemos el mismo caso, 1 DS, vamos a tener que esto es igual a la resta de esta señal que ingresa acá menos esta señal que viene acá. Entonces va a ser tita 1 de S
menos esta 2 veces. ¿Cómo sabemos cuál resta? Y bueno, porque va a estar acá en el diagrama. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve esto? Para restar o sumar señales. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Ya vamos a ver cuando tengamos sistema de control con láser realimentado. Vamos a ver cómo funciona o para qué se utiliza todo esto. Entonces, podemos llegar a tener de esas dos formas. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué dijimos? Disculpe, ¿te Sí, había dicho que se llaman detectores de todo? ¿O cómo había sí, dicho que- ¿Sí? detectores o sumadores se le pueden encontrar. Bien. En MATLAB o Simulink aparecen como detectores, por eso se lo... Creo que el OGATA también lo toman como detectores. El Bolton no me acuerdo, la verdad, cómo lo toman. Son los únicos que vienen de esta forma, así que ustedes lo van a poder encontrar fácilmente. Entonces, nosotros, como veníamos diciendo, los sistemas era cualquier conjunto de componentes que puedan interactuar entre ellos, adentro de nuestro recinto imaginario que imaginamos nosotros, donde no nos importa qué pase adentro, sino solamente que para una entrada, una cierta entrada, nosotros vamos a obtener una cierta salida. ¿De qué forma va a ser? De la forma que a nosotros nos puede llegar a tocar de acuerdo al tipo de sistema. Entonces, ¿por qué se lo toma también, o cuál es otra de las ventajas de tomar nuestro sistema de esta forma? Otra de las ventajas es que puede haber varios sistemas que actúen de la misma forma. Por ejemplo, aquí hago referencia, creo que esto es algo ya les comenté en la clase pasada. Supongamos que tenemos un circuito, esta parte de la que les gusta a ustedes de circuitos, y tenemos, entonces, supongamos, R, tenemos una R ahí, y acá tenemos un capacitor. Si lo hacemos sencillo, así no nos complicamos la vida, solo porque es la primera clase. Entonces, ¿se acuerdan cómo funcionaba este circuito? Creo que me aturdieron ahí diciendo todos que sí. Supongamos que este es un R, y supongamos que este es C. Sí, suponemos que nuestra señal de entrada es esta, viene acá, entrada, que le podemos poner BI porque va a ser una tensión de entrada, lo alimentamos acá. Si tenemos R y teníamos C, acá podemos tomar la salida, o sea, la carga que va a tener el capacitor. Hasta ahí repaso de física creo que venía en esto, o electrotecnia. Entonces, supongamos que acá tenemos la salida. La salida, ¿qué va a ser? Y si le pusimos BI de entrada, le ponemos B0. Así no nos complicamos la vida. ¿Cómo lo vamos a dibujar al sistema? ¿O cómo lo representamos nosotros? En diagrama de bloque. Así como 3 doritos después. Hacemos nuestro sistema. Tenemos el bloque, que ya tenemos lo que sabemos que está ahí. Vamos a tener una entrada. Y vamos a tener nuestra salida. Entonces, la entrada, ¿cuál va a ser acá? BI, perfecto. ¿Qué es BI? La tensión de entrada que nosotros le estamos poniendo. Si quieren, voltaje. Lo que usted quiera. ¿Y la salida? Perfecto. Entonces vamos a tener un sistema RC, donde tenemos que una entrada y una salida B0. Entonces, para distintas entradas, lo más probable es que tengamos distintas salidas B0, ¿o no? Porque va a depender del capacitor, de la resistencia y de la entrada que tengamos. ¿Así vamos? Listo, perfecto. Si nosotros hacemos un gráfico acá de la tensión con respecto al tiempo, ¿cómo era la carga del capacitor? ¿Se acuerdan? Tenemos así. Estoy ahorrando como si me cobraran, ¿no?, el uso de la pizarra. Supongamos que tenemos un gráfico así. Ahí. ¿Qué dibujamos acá? Tensión, tiempo. Que acá esta tensión puede ser B0 o B del capacitor, si quieren ustedes. ¿Qué pasaba o cómo funcionaba esto? ¿Se acuerdan? Le ponemos una tensión ahí. ¿Qué iba a pasar? Y bueno, va a empezar a cargar el capacitor, acá, con respecto al tiempo,
y va a llegar a un punto, supongamos que viene por acá. Empiezo a cargar un capacitor, ¿se acuerdan del tiempo? Hasta que llega a un punto. Claro que ahí es medio como que llegaba hasta el 97%, le decíamos, ya quedaba como cargado. Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, nosotros cargándole la ecuación de E igual a R sobre C, ¿se acuerdan la ecuación de física? Nos va a quedar así. Ahora, aquí voy con esto. Que supongamos ahora que tenemos, no sé, un recipiente, cualquiera que ustedes quieran, el cual tiene un líquido, supongamos agua, acá. Tenemos el recipiente, venimos y nosotros le conectamos una resistencia, acá. Empezamos a calentar el agua, le conectamos temperatura, supongamos. Temperatura. ¿Cómo vamos a saber qué temperatura tiene? Y bueno, la vamos a tener que medir de alguna forma. ¿Con qué la vamos a medir? Y bueno, con un termómetro. No hay mucha vuelta ahí. Supongamos que tenemos el recipiente y tenemos acá un termómetro. Supongamos que empezamos a aumentar la temperatura acá. Bueno, primero hagamos el diagrama de bloque. Como para que tengamos ahí. Este es un sistema térmico y este es un sistema RC. ¿Qué vamos a tener acá de entrada y qué vamos a tener de salida? ¿Qué les parece? Claro, la entrada va a ser el calor que genere esta resistencia. Quieren ponerle calor. Porque va a empezar a generar calor acá. Esta va a ser la entrada. ¿Y qué voy a obtener yo como salida de mi sistema? Y la temperatura. ¿Por qué? Porque se va a empezar a aumentar la temperatura del líquido. En este caso, agua o el líquido que nosotros queramos. Entonces, tenemos que ingresa calor porque es energía y medimos que nuestra salida es la temperatura. ¿Se entiende? Listo, perfecto. Entonces este sería sistema térmico. Acá. Listo. Si nosotros tenemos este sistema térmico y supongamos que sabemos y vamos midiendo, porque vamos aumentando la resistencia, acá vamos aumentando la cantidad de calor y medimos la temperatura y tiempo. ¿Cómo va a ser el gráfico que vamos a obtener? O sea, usted tiene, supongamos, la pava de agua, le pone resistencia y al toque se calienta así. Se va a ir aumentando gradualmente. Claro, va a ir aumentando gradualmente. ¿Hasta dónde? Y hasta que llegue un punto donde ya no va a aumentar más. ¿Por qué? Porque es donde llegaban al calor latente, ¿se acuerdan? Que ya no aumentaba más, sino que pasaba ahí, cambiaba de estado. Entonces llegaba hasta un cierto punto, supongamos. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Ven que un sistema muy parecido, obviamente sacando mis dotes artísticos, se supone que los sistemas son bastante parecidos. Entonces nosotros a través de distintos sistemas podemos analizar lo mismo o sistemas más complejos. ¿Por qué? Porque yo, el sistema de temperatura o el sistema térmico este que tengo, capaz que no lo entiendo o no sé cómo funciona, pero en RC lo hicimos un montón de veces. Podemos tranquilamente buscar la ecuación en el libro de física y la cargamos al MATLAB y la simulamos como a nosotros se nos ocurre. ¿Se entiende? Entonces, a lo que vamos es que se utiliza un diagrama de bloque, se utiliza un sistema con entrada y salida para poder determinar la ecuación que rige el funcionamiento de nuestro sistema. Nos puede llegar a pasar, y ya lo vamos a ver en la unidad 2, sería donde vemos el modelado matemático de los sistemas físicos. Vamos a ver que, de acuerdo al orden de los sistemas, va teniendo una ecuación que es muy similar, entonces nosotros podemos ir haciendo distintas equivalencias, y esas equivalencias en un momento se convierten en analogías. Entonces nosotros podemos simular o hacer análogamente, supongamos, un motor eléctrico con resistencias y capacitores. Y lo podemos simular y hacer tranquilamente. ¿Para qué haríamos eso? ¿Qué les parece? ¿O para qué sirve eso?
Exactamente. Vamos a ver cómo funciona, podemos ver todas las características y podemos modificarlo en ese punto. O sea, es el punto donde nosotros lo podemos modelar, ensayar y calibrar al punto que nosotros queramos. Por eso es que se hacen todos estos modelos. Específicamente, nosotros en el sistema de control hacemos modelos matemáticos. Entonces vamos a ver cómo, supongamos, de un motor hacemos un modelo matemático y a través de distintas señales lo podemos ir analizando y ver cómo va a reaccionar ante distintos impulsos. Le vamos a poner cuáles van a ser las señales que se le ocurre. Las fundamentales, ¿se acuerdan cuál era? Entonces, Impulso, sinusoidal. escalón y rampa. Ahí se corta la sesión, ingresemos de nuevo con el mismo link y seguimos. Bueno, Perfecto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Está tranqui? Perfecto. Entonces, la idea de hacer esa analogía, que por lo general es la más simple, lo que les aparece en todos los libros, es para que ustedes vean cómo dos sistemas distintos pueden actuar de la misma forma o ser muy similares, para después que veamos cómo funciona la analogía. Entonces, nosotros ya vimos lo que era un modelo, va a ser el medio para transferir algo que a nosotros nos sirva, o alguna relación de una versión real, a otra versión que a nosotros nos sirva o que podemos analizar en este caso. Entonces, nosotros cuando dibujamos el modelo, cuando hacemos la cajita, el diagrama de bloque, con entradas y salida, que serían las relaciones que a mí me importan. La relación de entrada y salida dijimos que era la f de t. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Eso es lo que vimos recién. Entonces, nosotros en sistema de control vamos a tener dos tipos de formas básicas, se podrían llamarle, de sistema de control. ¿Cuáles van a ser estos dos tipos? Vamos a tener un sistema de control en lazo abierto y un sistema de control en lazo cerrado, se le llama. Entonces, un sistema de control en lazo abierto sería, o viene dado de la siguiente forma. Es un sistema de control, como el que acabamos de dibujar recién, donde tiene una entrada y una salida. Dependiendo de la entrada, vamos a salir la salida que nosotros obtengamos. Entonces, esto se llama lazo abierto. ¿Por qué es de lazo abierto? Porque la salida no tiene nada que ver con la entrada, acá en este caso. Entrada. Salida. Aquí hago referencia con que no tiene nada que ver, porque no le importa a la salida, a la entrada, si la salida está o no está. Supongamos, a ver, tenemos un calefactor eléctrico o el que ustedes quieran. Nosotros vamos, lo prendemos y queremos llegar a una cierta temperatura de, no sé, de 20 grados para que esté lindo la habitación. ¿Qué hacemos? Suponiendo que la entrada es un interruptor, lo prendemos y como salida, o sea, vamos a tener de entrada energía eléctrica y de salida que vamos a tener una temperatura que se va a generar o se va a convertir esa energía eléctrica en energía térmica. En un sistema de control de lazo abierto, como por ejemplo este que acabamos de dibujar, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a prender el calefactor y va a empezar a calentar. Ahora, si hay algo externo que modifique nuestro sistema,
no va a pasar nada y no va a calentar, porque no hay relación y no hay forma de que la salida se conecte con la entrada. ¿A qué hago referencia con eso? Supongamos que estamos calentando una habitación y se abre la puerta o se abre una ventana y se baja la temperatura. El sistema va a corregir esa corrección, va a corregir esa pérdida de calor o temperatura en ese momento. No, porque nosotros prendimos un calefactor, o sea, no, es como que prendan el aire acondicionado y dejen abierta la puerta. O sea, se va a perder y no va a llegar al fin, pero el lazo de control o el sistema de control está funcionando. ¿Se entiende? O sea, el sistema de control del lazo abierto sería algo así, que opera a través de un mecanismo preestablecido. Supongamos, una heladera, usted le pone la temperatura y se va a mantener. Un temporizador, supongamos que ustedes van y programan un temporizador no sé, de una lámpara del patio. Si ustedes lo programan mal y afuera, o si ustedes lo programan, no sé, a las 7 de la tarde y en verano está de día, como por ejemplo ahora, el sistema de control va a funcionar. ¿Va a importar que esté de día o no? No, porque va a estar funcionando. ¿Se entiende lo que sería un sistema de lazo control en lazo abierto? Bien, sí, sí. O sea, la salida no tiene efecto sobre la entrada, nada más. Entonces, ¿nos sirven los sistemas de control en lazo abierto? Sí, obvio que sirven. Sobre todo cuando el sistema no es tan complejo, no hace falta tener un sistema de lazo cerrado. Se llama enlazo cerrado, donde la salida sí tiene un efecto sobre la entrada. ¿Para qué va a tener un efecto sobre la entrada? Y para modificar y poder mantener una señal de salida en un valor requerido o un valor más estabilizado, podría llamarse. Entonces, nosotros teníamos un sistema acá de lazo abierto. Vamos a poner acá lazo abierto. Y vamos a armar uno en lazo cerrado. ¿Qué sería en lazo cerrado? Bueno, un pseudo diagrama de bloques. Exactamente, tenemos una realimentación y la O sea, salida se influye. sería que depende tanto de la salida como de la entrada. Es el Exactamente, contrario al lazo abierto. en este caso sería así. Exactamente. Nosotros vamos a tener hasta este punto, es igual que un lazo abierto. Ustedes pueden ver, supongamos que tenemos una salida. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, el valor de la salida, acá, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reconectar acá a un lazo de realimentación, que sería este, que puede estar dado por otro diagrama o no, esto depende mucho del sistema, y viene conectado de esta forma. Esto sería un sistema de control en lazo cerrado, donde nosotros, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Realimentamos nuestra señal, acá. Entonces, se pone positivo y acá se pone negativo, se resta. Y vamos a ver por qué se resta. Entonces, supongamos que tenemos de entrada, esta va a ser la entrada, esta va a ser la salida. Entonces, acá vamos a tener GDS, que es mi función de transferencia, el lazo directo, y mi HDS, mi función de transferencia, acá, el lazo de realimentación. ¿Qué es lo que vamos a tener acá nosotros? Acá vamos a tener que nuestro sistema va a tener una entrada y vamos a tener una salida. Pero esta salida se va a realimentar acá, a través de otra función de transferencia, de nuevo hacia el ingreso. Entonces mi entrada no va a ser la misma entrada. En este caso acá, vamos a tener una señal que se llama señal de error, que es igual a la entrada, menos acá mi f de t, si quieren ponerle, de realimentación. Acá. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para poder estabilizar el sistema o para poder tener una realimentación, para poder conocer la salida y para poder utilizar este valor de salida con respecto a la entrada. ¿Cómo lo utilizamos o cómo funciona o para qué sirve? Nos sirve para eso, para poder estabilizar o para poder acomodar el sistema. Supongamos, veamos un ejemplo. ¿Cómo lo tenemos? A ver, si tenemos, si f
hierro tenemos acá. Entonces, supongamos que tenemos el calefactor eléctrico, el mismo que teníamos recién en la pieza. Entonces nosotros vamos y medimos la temperatura en el recinto. Venimos acá, vamos a tener una entrada que va a ser una señal. En este caso, ¿cuál va a ser la señal de entrada? Y supongamos la temperatura que nosotros queremos tener en el recinto, 20 grados centígrados. Supongamos. Ingreso esos 20 grados centígrados a mi sistema, que yo lo programé acá. Venimos y nuestro sistema acá va a obtener de salida, va a aumentar la temperatura, supongamos como hemos visto, como el capacitor, hasta que llegue a 20 grados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto está en 20 grados? Hagamos con ejemplo numérico. Supongamos que esto está en 20 grados centígrados acá. Venimos, medimos acá la temperatura. ¿Por qué ponemos una función de transferencia acá en realimentación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué ponemos una función acá? Esta función acá, a veces se pone y a veces no, dependiendo del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros de salida en este caso vamos a tener 20 grados. Y mi sistema si es eléctrico, o sea, 20 grados no le sirve nada, no es nada para eso. Supongamos que queremos realimentar 20 grados, ¿cómo realimentaríamos nosotros? ¿Cómo medimos temperatura? ¿Cómo pasamos una señal física a una señal eléctrica? Más fácil ahí. A través de un sensor. Medimos la temperatura. Entonces, cuando ponemos este HDS acá, nos sirve solamente para eso. Para acomodar mi señal de salida y para volver a ingresarlo y que sea de la misma forma de la entrada acá. Porque esto va a ser una señal eléctrica, esto va a ser una señal eléctrica que me va a dar una referencia para mi función de transferencia. Entonces, supongamos que es 20 grados acá. Viene, lo transforma y esos 20 grados se convierten en 20 milivoltios, supongamos. Que acá también eran 20 milivoltios. 20 menos 20, 0. Entonces mi función va a seguir funcionando como está. No se va a modificar. Ahora, ¿qué pasa si se abre una puerta? ¿O no? Se abre una puerta y baja la temperatura acá. De 20 pasa a, no sé, 15 grados. Venimos acá, hace 20 menos 15, y esto me va a dar 5 grados centígrados, que va a ser lo que va a entrar a mi FDT, ¿o no? Acá se la resta, o sea, acá hay 20, acá hay 15, 20 menos 15, 5, que es lo que va a entrar a mi función de transferencia. Esos 5 va a hacer que acá afuera aumente 5 grados, ¿para qué? Para que esto empiece a aumentar y llegue a 20 de nuevo. ¿Se entiende? Una vez que llegue a 20, ¿qué va a pasar? 15 va a subir a 16 y esto ya no va a ser 5, va a ser 4. Va a ir a 17, va a ser 3. Va a ir a 18, va a ser 2, a 19 va a ser 1, y cuando esté en 0, esto va a ser 0 y mi función se va a mantener acá. ¿Por qué? Porque tenemos una realimentación de mi salida con respecto a la entrada. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre el lazo abierto y el lazo cerrado? Listo. ¿Cuál? A ver, ¿por qué nosotros analizamos lazo abierto y lazo cerrado en los dos sistemas? Porque si yo le estoy diciendo que prácticamente mejor es el lazo cerrado o lazo abierto, ¿cuál les parece que es mejor para usted? ¿Alguna otra opinión? ¿Sí? Y sí, depende Bien. para lo que se lo quiera aplicar. Porque si es más para una retroalimentación, sería más óptimo usar el lazo cerrado. Claro, supongamos, a ver, hay sistemas que son demasiado simples y no tiene sentido hacer un sistema en lazo cerrado. Cuando le estoy diciendo que no tiene sentido, ya se están dando cuenta de que es mucho más complejo de hacer. Les acabo de decir que necesita ya un sensor de salida, se lo tenemos que ver cómo lo acoplamos a la entrada y cómo armamos todo esto. Pues está bien, ahora nosotros lo estamos hablando como bloquecito, pero imagínense cuando ustedes tengan que armar la plaqueta con todo esto. Van a tener que acoplar un sensor que me mida la salida, que se realimente a la entrada, que sea el mismo sistema de entrada, y que yo, mi función de transferencia lo pueda entender. O sea, con bloquecitos está hermoso y con señales, pero cuando lo tenga que armar, hay que meterle un poquito, se complica un poquito más. Entonces este sistema es mucho más complejo que un sistema de lazo abierto. Entonces, ¿va a tener sentido hacer siempre un sistema de lazo cerrado?
Y siempre no. O sea, hay casos donde sí, no nos va a quedar otra. Hacer un sistema en lazo cerrado y controlarlo y ponerle algún parámetro de control y estabilizarlo y hacer lo que nosotros necesitemos. Supongamos en la posición de un brazo robótico que esté operando a una persona a distancia. Y sí, ahí sí, no nos va a quedar otra que hacer un sistema que sea complejo, que sea preciso, que responda a tiempo y que sea rápido. Ahora, si tenemos que los contratan de la municipalidad para hacer andar de una vez por todas el alumbrado público de Chilecito, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Un sistema en lazo abierto o un sistema en lazo cerrado? Cerrado. Y sí, le ponen, Pero va a ¿yo costar qué haría? Y más. le pongo una fotocélula que se prenda o un temporizador que se prenda solo, ni hace falta que lo realimente. De última le pongo un horario de verano y un horario de invierno. Y nada más, no hace falta estar midiendo si ese día oscurece más temprano o oscurece más tarde. Porque no tiene sentido nuestro sistema que sea tan complejo. ¿Se entiende? Entonces, supongamos ustedes se entran a bañar y abren la canilla caliente. ¿Cómo van estabilizando el sistema? Y le van agregando la fría. ¿Para qué? Para que llegue a la temperatura que a ustedes les guste. Eso sería el lazo de realimentación, ¿o no? Porque ustedes sienten la temperatura y lo van modificando. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, lo que les decía del alumbrado público, y no tiene sentido que le pongamos algo de lazo cerrado, porque le vamos a tener que poner, supongamos, un sensor de iluminación para saber si está más iluminado, menos iluminado. Entonces, con simplemente poner un temporizador y todos los días a las, no sé, en verano a las 20 y en invierno a las 19, se prenden sola la luz. Me importa que justo ese día se nubló antes o estuvo lloviendo toda la tarde, entonces oscureció antes. Y la verdad es que un día dentro de 365 no me va a modificar mucho tampoco. Entonces no tiene sentido por ahí hacer un gasto tan grande para eso. Entonces, supongamos, no sé, ¿qué otro sistema se le ocurre o algún otro ejemplo? Un sistema de riego. Un sistema de riego, ¿cómo lo haría usted? ¿Lazo abierto o lazo cerrado? Bueno, lo puede hacer Abierto. de las dos formas, dependiendo del sistema. Si usted solamente necesita regar las plantitas, lo deja prendido y no pasa nada. Ahora, si usted va a una finca y dice, no, tengo que regar y tengo que prender 20 pozos, y por ahí le conviene poner algún sensor de humedad en alguna planta, que de hecho se hace eso en las fincas grandes, para saber la cantidad de agua, y entonces va a tratar de ahorrar o por lo menos distribuir el agua hacia otro sector. ¿Se entiende? Depende un poquito de lo que nosotros queramos y lo que podamos hacer también. Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Se va entendiendo? Perfecto. De Sí. 10. Entonces, vamos a analizar un poquito los sistemas en lazo abierto. Acá tenemos, como resto, después nos volvemos a dibujar y hacemos numeritos. Obviamente cada sistema va a tener sus ventajas y va a tener sus desventajas. Va a depender mucho de lo que queramos o se pueda hacer en ese momento. Se va a controlar y seguramente de alguna forma se va a controlar los dos. Pero si nosotros sabemos que siempre en Chilecito a las 7 de la tarde ya está oscuro, y bueno, lo ponemos a las 7 de la tarde, no hace falta un sensor si ya sabemos. O sea, no tiene mucho sentido. Por lo general, el lazo abierto, adentro tiene un par de sistemas básicos que nosotros los representamos acá como lazo abierto. ¿Qué sería esto? Este bloquecito que tenemos acá, lo dibujamos o abrimos, hacemos zoom adentro para ver cómo funciona, y por lo general, en todos los libros, en la bibliografía, ustedes van a encontrar que está formado por 3 bloques, o por 2, ya vamos a ver por qué. 3 bloquecitos así, en cadena, donde esta va a ser la entrada, y esta va a ser la salida. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? O sea, en vez de dibujar esto, o lo que tiene adentro, sería estos 3 acá, ya estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por lo general, acá tenemos un bloque que se llama elemento de control. Elemento de control. Este se llama elemento de corrección.
que en algunas bibliografías directamente esto 2 ya viene puesto, ya se lo llama como controlador. Y acá está lo que sería el proceso, o planta también se le suele llamar. Entonces, mi sistema de lazo abierto, o sea, lo mismo que dibujo acá, lo hago acá en estos 3 bloquecitos, esto va a ser entrada, esto va a ser salida, acá. ¿Cómo va a funcionar? Y bueno, a través de estos 3 sistemas. El elemento de control es el que va a determinar la acción que se va a tomar. ¿Se entiende? Supongamos, una persona directamente es el elemento de control. Es el que va a tomar la acción, el que va a decidir la acción que se va a tomar. Supongamos la persona que prende la luz. El elemento de corrección, ¿qué va a hacer? ¿Sensor? Es el que hace la acción. Supongamos, si es una persona que prende y apaga la luz, ¿qué hace la acción? ¿Quién hace la acción ahí? Y la llave, el interruptor. Ese sería el elemento de corrección. Y el proceso va a ser la planta, o sea, el sistema donde se va a controlar. ¿Se entiende? Entonces, por lo general, estos 2 ya pueden venir como controlador, porque acá es el que directamente el que determina y el que lo hace. Por eso, por lo general, estos 2 vienen juntos. Pero bueno, lo hacemos ahí como para que ustedes vean cómo es por dentro, cómo funcionaría. Entonces, supongamos, ingresa la variable, o la variable que queremos controlar es la temperatura de una habitación. El elemento de control, acá el lazo abierto, ¿no? El elemento de control, ¿quién va a ser? ¿O qué va a ser? Y la persona, que lo va a prender o lo va a apagar, dependiendo de si le hace frío o si le hace calor. El elemento de corrección, ¿qué va a ser? Y el interruptor o el calefactor directamente. Y el proceso y la pieza, la habitación, el habitáculo, el auto, donde ustedes estén tocando la calefacción. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, en un sistema así, eso es lo que funciona en un sistema en lazo cerrado. O sea, es de esta forma. ¿Cómo hacemos cuando tenemos distintos bloques acá? ¿Cómo haríamos para obtener la función de salida? ¿O cómo se hace cuando tienen varios bloques como tenemos acá, que tendríamos 3? Supongamos que nosotros tenemos acá, la entrada, le llamamos. Y es acá. Acá decimos que es uno de ese, acá. 2 de ese acá. Y acá tenemos la salida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo obtengo yo mi función de transferencia global? Que sería GDS. Está completa. Sería acá, GDS. ¿Cómo se obtiene? Y bueno, la salida sobre la entrada, como vinimos viendo recién. ¿Se acuerdan que decíamos de la ganancia? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el sistema acá? Lo podemos hacer de la forma que ustedes quieran, pero supongamos que esto es G1 de S. Esto es G2 de S. Y esto es G3 de S. ¿Cómo vamos a calcular nosotros cuánto vale G de S, que es el total? Porque esto está dentro, ¿no? ¿Qué podemos empezar a hacer? Y bueno, veamos cuánto vale G1. G1 de S, que está acá. G1 de S. ¿Qué tenemos de entrada y de salida en G1 de S? Si decimos que es salida sobre entrada, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuál es la salida? Tita 1 de S. 0. Esa es la salida. ¿Y la entrada qué va a ser? Tita y de S. Listo. Ahí ya tenemos lo que es G1. Entonces, si nos vamos, veamos qué señal ingresa G2 acá. ¿Qué señal ingresa G2? Tita 1 de S. Y sale tita 2 de S. Entonces, si ponemos G2 acá, G2 de S, aquí va a ser igual. Tita 2 de S sobre tita 1, ¿no? Listo. ¿Y cuánto vale tita 1 de acá si lo despejamos? Sería G1 de S multiplicado por tita I de S. Entonces esto es lo mismo que pongamos 2 de S sobre, y ya reemplazamos este valor acá.
me quedaría G1 ds multiplicado por tita i ds. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Y G3, ¿cómo lo calcularíamos? De la misma forma. G3 ds, aquí va a ser igual a G3 ds. ¿Qué va a ser la salida de G3? Tita 0 ds. ¿Y la entrada? Tita 2 ds. Que sería esto, que está acá. Entonces, esto es lo mismo que poner si despejamos tita 2 de acá. De este lado, ¿cuánto nos va a quedar? Sí. G2 por G1 por tita i. Entonces, acá vamos a tener G2, G1 de ese, se lo ponemos por G2 por tita i de ese. Sobre, y acá que teníamos, tita 0 de ese. Entonces, mi salida global, que decíamos que era tita 0 sobre tita i, esa va a ser mi f de t, aquí va a ser igual. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo despejamos. ¿Y cómo nos va a quedar? Entonces, tita 0 de ese sobre tita i de ese, aquí va a ser igual. Si despejamos de ahí, claro, G1 de ese, G2 de ese, o G3 de ese. Entonces, ¿cómo se hace con los diagramas cuando están así de esta forma? Directamente se multiplican. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo hice a esta demostración o cómo hicimos acá directamente? Por la duda, creo que se entendió, pero bueno, acá tengo G3, acá está tita 0 y tita i ya está acá abajo. O sea, lo único que teníamos que hacer era pasar esto para aquel lado. Entonces me queda G1, G2 y G3. Entonces, nosotros sabemos que el lazo abierto, mi GDS completa, mi función de transferencia, es esto, que es igual a GDS. ¿Se entiende? Entonces, cuando están así en cascada, uno al lado del otro, directamente se multiplican entre ellos. ¿Se entiende más o menos? Vamos, Sí, sí. de 10. Bárbaro. Por ahora vamos. Sigamos entonces. De 10. Sigamos entonces. ¿Qué va a pasar con los sistemas en lazo cerrado? ¿Van a ser únicamente qué? Sí. Nosotros ya vimos que el lazo cerrado, mi GDS, mi función de transferencia, aquí era igual a mi salida sobre la entrada. Eso ahí lo vimos. Ahora bien, nosotros cuando tenemos un sistema de control en lazo cerrado, ya de entrada nomás ya nos damos cuenta que no va a ser igual, porque ya tenemos un bloque más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar y vamos a tratar de sacar la ecuación para ver cómo nos quedaría nuestro sistema realimentado. Entonces, tenemos el sistema realimentado en la salida así, en el ingreso, sumador, señal de entrada, señal de referencia, y tenemos acá. Listo, le pongamos nombre, así nos podemos ir ubicando. Entonces, tenemos el sumador acá. Más, menos. Tita i de S lo tenemos acá. F de S es la que está acá. Vamos a darle... Esa por lo general se llama
la que tenemos acá, señal de entrada, esta señal de corrección. Entonces, la diferencia entre la entrada y esta señal de salida es lo que se conoce como error acá. DS, que es lo que se va a ir modificando. Este le vamos a llamar GDS, que tenemos acá, y este le vamos a decir HDS. Entonces, θ 0, DS es lo que tenemos acá. Sobre θ 0, sí, prácticamente así nos quedaría, nos faltaría hacer un paso más, y con eso llegaríamos a la función de transferencia completa, se le podría decir, o a lo que necesitamos, o cómo se lo trabaja, al modelo matemático. Entonces, supongamos que lo tenemos ahí, lo vamos por paso si queremos. Si yo tengo acá GDS, que tenemos ahí, ¿cuál va a ser la función de transferencia de GDS? Acá. GDS está acá. ¿Qué vamos a tener? La salida, aquí va a ser igual, θ 0ds, sobre la entrada que va a ser EDS. Hasta ahí vamos. Pero al mismo tiempo, podemos calcular la función de transferencia de HDS. Vamos viendo qué sale. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto va a valer HDS? Sí. FDS sobre I0 DS. Perfecto, hasta ahí vamos. Y el error, que la otra EDS, es mi otra señal que me queda acá, ¿cuánto va a valer? FDS. Perfecto. Tenemos las tres funciones acá. Tenemos entrada, salida, error, FDS, G y H. Con esto vamos a tener que trabajar y ver la forma de acomodarlo para que me quede en nuestro sistema. ¿Se entiende? Listo. ¿Cómo la vamos a trabajar acá? Lo primero que vamos a hacer es reemplacemos y hagamos algún tipo de paso, a ver qué podemos hacer ahí. Y bueno, podemos poner el valor de E en la de GDS, podemos hacer varias cosas. Entonces, si reemplazamos E y F, acá, trabajemos con este, ¿les parece? Se lo puede hacer de muchas formas. Empecemos con esta acá. Si despejamos EDS, acá, ¿cómo nos va a quedar la señal? ¿Cómo va a quedar la función? Sobre GDS. Perfecto. Entonces, si reemplazamos el valor de E, que sería este, acá, lo reemplazamos por E, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Sobre GDS, aquí va a ser igual a esto. Menos FDS. Perfecto. Ya tenemos con respecto a GDS, salida y entrada. ¿Qué vamos a tener que reemplazar ahora? ¿O qué es lo que nos conviene? FDS. ¿Y cuánto vale FDS si lo queremos calcular o de dónde lo podemos sacar? Ya lo podemos sacar de acá. El error. De acá. Vamos a despejar FDS. Entonces ya con eso tenemos lazo de realimentación y lazo directo. ¿Cuánto me quedaría FDS ahí? FDS, aquí va a ser igual a HDS por... Listo. Entonces reemplazamos este acá, y esto va a ser igual a θ i ds menos, acá, queda menos, HDS por θ 0 ds. ¿O no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y bueno, tenemos todo con respecto a entrada, salida, función del lazo directo, que sería GDS, y función del lazo de realimentación. ¿Se entiende?
Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Lo que vamos a tener que hacer ahora es agrupar las entradas de un lado y la salida de otro, para poder hacer salida sobre entrada, que es mi función de transferencia global. ¿Se entiende? Que sería acá, todo lo que está acá. Salida sobre entrada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Y bueno, llevemos todo lo que sea de entrada por un lado y todo lo que sea de salida por el otro. Entrada tenemos uno solo, que está acá. Tita I ds, es este, ¿no? Entonces ponemos tita I ds, lo ponemos de este lado, que es lo mismo. Y del otro lado, ¿qué pasaría? ¿Qué nos quedaría? La fracción que sería tita 0 ds sobre gds, así, más listo. Bueno, ya tenemos algo acá. Podemos llegar a factor común. ¿Y qué me va a quedar? 1 sobre g ds más hds multiplicado por tita 0 ds. ¿Se entiende? Listo. Este que está acá, esta suma, ¿cómo vamos a hacerla? Para que nos quede más bonito. Lo que podemos llegar a hacer es directamente, sacamos factor común g, acá, y me va a quedar 1 más g por h. ¿Se entiende? Como si fuese un número. Entonces, acá, este que está acá, supongamos, 1 sobre g más h, es lo mismo, acá, que yo haga 1 más g por h sobre g. ¿Se entiende? Porque hacemos factor común, usamos el mismo denominador, así que no nos complicamos la vida. Entonces, ¿para qué? Porque es más fácil trabajar con las multiplicaciones y las divisiones, porque pasan para otro término directamente. Nada más. Entonces, acá, de nuevo, tita 0 ds, aquí va a ser igual a la fracción que pusimos allá. 1 más g por h sobre g. Acá. Entonces ya tengo salida de este lado, y ya tengo la entrada de este lado de la ecuación. Entonces, para poder calcular la salida sobre la entrada, ¿qué vamos a tener que hacer? Salida sobre la entrada, y bueno, vamos a tener que pasar este término que está acá hacia el otro lado. G estaba dividiendo, entonces ¿cómo va a pasar? Entonces G de S me va a quedar en el numerador, dividido en 1 más G por H, directamente. ¿A qué va a ser igual a esto? ¿Se entiende? Entonces la función de transferencia del sistema en lazo de control, de lazo cerrado, no es lo mismo, que sería esta, que en lazo abierto. ¿Se entiende? ¿Por qué no es lo mismo? Y bueno, porque ahí le agregamos el lazo de realimentación. Entonces, por la duda, G es función de transferencia en lazo directo, G transferencia de lazo se le suele llamar, que va en el denominador ahí. ¿Se entendió más o menos cómo llegamos a la ecuación? ¿Cómo estamos? De 10. Con mucha paciencia. Y eso que es la primera ecuación, recién arrancamos. O sea, todavía no arrancamos una materia. Estamos viendo qué onda, estamos probando suerte todavía. Entonces, ¿qué pasa si adentro del lazo cerrado nosotros tenemos varios lazos? Como hablamos recién, ¿se acuerda que teníamos el transductor, teníamos todo lo que dijimos, la planta, el proceso, todo adentro de esta función GDS? Si están adentro y están en cascada, los diagramas de bloque también se van a multiplicar. Aquí hago referencia, que si el GDS que está acá, este GDS, adentro, tiene, no sé, 3 bloques, acá, mientras adentro esté conectado así,
siempre se va a multiplicar. Mientras no tenga un lazo de control, siempre se utiliza la de lazo cerrado, la de lazo abierto. ¿Se entiende? O sea, se multiplica la función de transferencia. ¿Se entiende más o menos? Como para agregarlo. Más o menos. Listo. Acá adentro, supongamos que adentro de cada esta función tienen bloques. Y los bloques adentro, bloques de diagrama de bloques. Supongamos tiene, como dijimos recién, ¿se acuerdan? En la de lazo abierto, que hemos dicho que tenía un elemento de control, uno de corrección y uno de proceso. Si adentro están internamente así, en cascada, de esta forma, adentro, la FT va a ser igual, GDS va a ser igual al producto de la función de transferencia que estén adentro, porque va a tener una sola entrada y una sola salida. ¿Se entiende? No tenemos realimentación, nada. Exactamente, al igual que HDS. Solamente cambia la función de transferencia cuando tenemos realimentación y me queda de esta forma. Exactamente. Ingresemos de nuevo con el mismo link. Perfecto. Sí, por ello uso el Zoom porque es más fácil y me funciona mejor con la pizarra. Por eso, bueno, tengo que aguantarle que se corte. Pero bueno. Entonces, hasta ahí vamos con lazo abierto y lazo cerrado, ¿no? Vimos las partes de cada uno, se entiende cómo influiría, cómo funciona, ¿no? Entonces, bárbaro, perfecto. Vengo diciendo que una de las ventajas del lazo cerrado es que tenemos control de la salida con respecto a las entradas, por ejemplo, cuando tenemos perturbaciones, ¿no? O sea, cuando tenemos una señal que nosotros no conocemos y que nos puede llegar a afectar en el normal funcionamiento de nuestro sistema. Profe, por los dudas no está compartiendo pantalla. Ahí, Ahí sí. perfecto. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una función de transferencia en lazo abierto a la cual le ingresa una perturbación. Una perturbación es toda señal ajena a lo que nosotros podríamos esperar. O sea, cualquier cosa que a mí no me sirva, nosotros podemos considerar como perturbación. ¿Ok? Supongamos que tenemos un sistema de control en lazo abierto, acá,
Y tenemos, bueno, cuál va a tener su entrada, acá. ¿Sí? Vamos a hacer de esta forma para analizar. Supongamos que esta es G1DS, esta es G2DS. Acá tenemos acá un sumador, sumamos acá. Y acá tenemos una perturbación. Nos ingresa una perturbación. Una perturbación nos ingresa, que le vamos a llamar tita D de disturbo en inglés, o P, como usted quiera llamarlo, y vamos a tener tita 0 de ese acá como salida. Vamos a tener una entrada, acá, de nuevo, que es tita I de S. Entonces, hasta ahí vamos, o sea, es un sistema en lazo abierto, que tiene dos plantas, que sería G1 y G2, a la cual nosotros supongamos que está funcionando, y ingresa una perturbación. ¿Qué sería una perturbación? Un lugar cerrado que esté calentando, una perturbación es que se abra una ventana o que abran la puerta y ingrese alguien. Si, no sé, justo está nublado el día que se tenía que prender la luz, cualquier cosa de esa puede ser una perturbación. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Nosotros en este caso la analizamos solamente para poner acá, para ver cómo influiría si la perturbación ingresa en esta parte ya al final, o sea, ya en la salida. Acá ponemos tita I, tita 1 de S, porque la salida del 1, y tita 2 de S acá, que es la salida del 2. Entonces, ¿cómo vamos a representar y cómo podemos calcular nosotros la salida en este caso? La salida, aquí va a ser igual, o sea, tita 0 de S, aquí va a ser igual. Entonces, eso nos quedaría si no estaría la perturbación. Entonces, la salida, veamos el sumador acá, arranquemos por acá de este lado. O sea, de acá, arranquemos de este lado. La salida, tita 0, veamos cuánto vale acá. Y bueno, vale tita 2 más la tita D, que es la perturbación. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Tita 2 ds más la perturbación, tita D ds. Entonces, pero tita 2, ¿cuánto va a valer? Tita 1 multiplicado por G1 y por G2. Entonces, esto es lo mismo que poner tita I de ingreso por G1 de S por G2 de S más tita de S. ¿Se entiende? Aquí vamos con esto. Matemáticamente estamos viendo acá que cuando una perturbación ingresa al final del lazo abierto, esta se transmite directamente a la salida. O sea, se suma directamente a la salida de nuestro sistema. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque va derecho, acá. Tita D de S. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, supongamos, si la perturbación está en el medio en este caso? O sea, tenemos la misma planta, el mismo sistema acá, G1, G2, pero la perturbación, o sea, la suma, se hace acá en el medio. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la entrada, salida, salida y entrada. Entonces, supongamos, tenemos entrada acá. Entrada. Salida. Y acá tenemos perturbación. Perturbación, tita D, ds. Acá va a salir tita 2 ds.
0. Ahí vamos a ver qué nos da. Bastante parecido a lo que hice acá. Entonces, profe, sería que esta perturbación se suma a la entrada del G2. Claro. ¿Y qué va a pasar desde acá, desde el diagrama? Como lo vemos nosotros, ¿qué va a pasar con la perturbación? Se va a amplificar o se va a modificar G2 de S veces de lo que venía. ¿Se entiende? Entonces, lo hagamos matemáticamente. Tita 0 de S, en este caso, acá, ¿cuánto valdría? Y bueno, tita 0 va a ser tita 2 por G2. O sea, tita 2 por G2 va a ser igual a tita 0. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos. Listo. Ahora, ¿cuánto valdría tita 2 en este caso? Entonces, va a ser tita 1 de S más la perturbación de S multiplicado por G2 de S. Entonces, acá si quieren, o directamente, como nosotros lo que tenemos que hacer es siempre ponerlo respecto de entrada y de salida. ¿Cómo podemos hacer para que tenga la entrada ahí? Porque acá tenemos tita 1, tenemos tita 0 y nos está faltando tita i, o sea, la señal de entrada todavía no la pusimos. ¿Cómo la hacemos para reemplazar ahí? Y bueno, tita 1 va a ser G1 por tita i. ¿Se entiende? Entonces, nos va a quedar señal de entrada de S multiplicado por G1 de S, y ya directamente hago la distributiva por G2 de S más la perturbación de S multiplicada por G2 de S. ¿Se entiende? Claro. Entonces, esto me queda de esta forma. Entonces, acá podemos ver la diferencia que hay entre los dos sistemas. Entonces, matemáticamente y gráficamente, ¿qué es lo que estamos demostrando nosotros? Que cuando una perturbación ingresa, en este caso, en el medio, o sea, lo pusimos ahí, por eso que puse dos plantas, como para hacer el análisis con dos, pueden ser más, pueden ser menos. Si ingresa en alguna zona intermedia, esta se va a transmitir, pero en este caso se va a multiplicar por la función de transferencia que queda en el medio, ¿se entiende? Porque acá ya estaría amplificada G2 veces la perturbación. Entonces va a influir más todavía. ¿Se entiende? Porque está en el medio. O sea, si viene con un error en la mitad del sistema, imagínense al final lo que puede llegar a ser. Entonces, a lo que vamos con esto es que mientras más cerca del ingreso esté la perturbación, más nos va a afectar a la salida. Esto quiere decir que los sistemas de lazo abierto son sensibles a las perturbaciones. Se dice que son sensibles a las perturbaciones. ¿Se entiende más o menos? Listo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un sistema de lazo cerrado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser distinto? Y a priori debería ser distinto, ¿no? Porque se supone que los lazos cerrados tienen un sistema de lazo cerrado que nos ayuda a controlar eso. Entonces, supongamos que tenemos este sistema de control. G1, G2 y una HDS acá. Bueno, un sumador acá de este lado. Perturbación. Sumador de ingreso. Y empezamos. Señal de entrada. Error. G1, G2. Perturbación y salida. Acá. Me quedaría de este lado, así.
La base. Hagamos acá. Más, menos, la entrada, tita y ds, la dejamos como estaba. Esto dijimos que le llamamos como error. Esto como fds, hds, g1ds, g2ds. Acá vamos a tener la perturbación que la sumamos nosotros. Tita 2ds, tita de ds de la perturbación. Y la salida va a ser acá, tita 0ds. Profe, le falta el tita 1 de eso. Tita 1 acá. ds, este es tita 2. Perfecto. Entonces, empecemos a hacer un poquito de matemática, a ver a qué llegamos matemáticamente. Por lo que yo les vengo diciendo, que ustedes no saben si es verdad o es mentira, supuestamente en un sistema de enlace cerrado nosotros tendríamos una realimentación y el sistema estaría un poquito más controlado. Entonces, veamos acá cuánto valdría tita 0. Si nosotros nos vamos acá, tita 0, ds, ¿cuánto valdría? Valdría, si vamos al sumador, ¿cuánto nos debería valer? Este que está acá. Tita 2, tita d, ds, que sería la perturbación, más tita 2, ds, que viene de nuestro lazo acá. ¿Hasta ahí vamos? Listo. Entonces, tita 2, ¿cómo lo podemos reemplazar? Ya con el lazo directamente, con esta parte. Pongamos tita 0 ds, va a ser igual a tita d, si quieren, ponemos nuevo, ds, más. Y en vez de poner tita 2, ¿cuánto podemos poner? Vamos a poner el error multiplicado por G1 por G2. Más el error ds por G1 ds por G2 ds. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El error, ¿cuánto lo podríamos hacer valer nosotros? ¿Cuánto dijimos que valía el error? ¿O cómo lo podemos calcular ahí? Era la entrada menos el FDS. Si ya hay... ¿Cómo? A EDS, ¿cómo lo podríamos poner? ¿O No era qué eso, podemos profe, hacer? el I tita, o sea, el de la entrada, I tita Sí, 1 de S menos el FDS. claro, menos FDS, exactamente. Entonces el error, acá, DS, ¿a qué va a ser igual? Aquí está I, DS, menos FDS. ¿Hasta ahí vamos? Veamos si reemplazando el error ahí, ya lo podemos, ya vemos que nos queda. ¿Ok? ¿Qué más podemos poner ahí? Y a FDS, ¿cuánto dijimos que valía? Si hacíamos HDS, aquí era igual a HDS. FDS por tita 0 ds. Así sería, ¿no? Entonces acá FDS directamente lo podemos tomar como HDS multiplicado como tita 0 ds. Y esto ya vamos a tener lazo de entrada, lazo de salida y señal de salida. ¿Se entiende más o menos? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sigamos con la ecuación que estaba acá. Le reemplacemos el valor del error acá. ¿Ok? Largamos con eso y después seguimos con el FDS, así no nos complicamos tanto de entrar. Entonces, el error ds, tita 0 ds acá, tita 0 ds, aquí va a ser igual a EDS, que dijimos que valía tita I ds menos FDS okay, por G1 ds por G2 ds
Todo esto más, ¿qué me quedaría? Tita de la perturbación. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar este f de s acá. Y recién hagamos la distributiva. Entonces, esto va a ser lo mismo. Tita i de s menos h de s por tita 0 de s por G1 de s por G2 de s más tita de. Hacemos la distributiva ahora. ¿Qué me va a quedar? Tita de s por G1 de s por G2 de s. Y ahí se acabó el término de acá. Menos G1 de s por G2 de s por h de s por tita 0 de s más la perturbación. ¿Hasta ahí vamos? Listo. ¿Y ahora cómo podemos operar? Ahora hay que ver qué hacemos. Saquemos factor común, tita i y tita 0, así ya nos quedan para despejar. Entonces, ¿qué tenemos? Con tita i, a tita i lo tenemos acá nomás, ¿no? Tita 0 lo tenemos acá, y tita 0 lo tenemos acá, o sea, esta igualdad es con respecto a tita 0. Entonces, para aprovechar que este está negativo, lo pasemos al otro lado, si nos quede positivo también. Entonces, nos va a quedar tita 0 de s, más. ¿Qué tenía ahí? Tita 0 de s por h de s por G1 de s por G2 de s. ¿Hasta ahí vamos? Y de este lado, ¿a qué va a ser igual? A G1 de s por G2 de s por tita i de s más la perturbación. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Tenemos la salida de un lado y la entrada del otro. Lo que podemos llegar a hacer es, sacamos factor común de la salida, así nos quede todo con respecto para hacer una multiplicación. Acá, sacamos factor común. Tita 0 para saber cuánto va a valer mi salida, ¿no? Tita 0 de s, ¿y qué me va a quedar? 1 más G1 por G2 por H igual a todo lo que está de este lado. Si nosotros lo pasamos para el otro lado, ya se me acabó la pizarra, borro esta partecita de arriba que ya lo saben. Así sigo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo la salida, factor común, este pasa como está abajo, porque no lo modificamos. Para que la salida me quede solo acá. Si este está multiplicando acá, ¿cómo pasaría? Listo. Entonces la salida de mi sistema de control en lazo cerrado con perturbación tita 0 de s va a ser igual acá a G1 por G2 por H, ya no le pongo el S porque no va a tener más, dividido 1 más G1, G2 por H. Y acá me estoy olvidando el tita I. 3. Más la perturbación, tita B de S, dividida 1 más G1 por G2 por H de S. Sí. ¿Cuál H? El que está acá sería este, el que está acá. Y lo trajimos acá, que es lo que valía f de s. Ese no era el de la salida, el que ya está acá en el... Pusimos f de s acá. Ahí vamos, ¿no? F de s
Sí. El que está... Ah, en el numerador no va. Tienes razón. Acá, este. Ese que me hablan de denominador. Ahora sí. Sí, sí. Ese lo agregué, no está ahí. Sería tita I de ese. Ahí Profe, está. Sí, me tengo que retirar yo. Después le pido a los chicos si es que hacen algo más ahora, ¿sabes? Profe, eh, yo también. no hay problema. Ya vemos Ok, un par de cositas más y ya terminamos. O sea, Andrea. ok, listo. Bueno, Nos vemos, profe, ¿Listo? profe. Nos vemos, Hasta gracias. chicos. Nos luego. vemos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Con lo que tenemos acá. Si nosotros comparamos esta ecuación que está acá, la que llegamos al final, a pesar de que está media feíta, esta que está acá, comparada con la del lazo abierto, ¿qué es lo que vemos que tenemos ahí de distinto? La perturbación, ¿se acuerdan que cuando lo hicimos en lazo abierto, estaba derechito, o sea, estaba sola, era toda la función más la perturbación? En este caso, cuando tenemos el lazo cerrado, vamos a ver que está dividida por la función de transferencia y por la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, si tenemos cualquier número dividido, ya sabemos de entrada que va a ser más chiquito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se dice acá? Es que la influencia de la perturbación en un sistema en lazo cerrado es mucho menor que en el lazo abierto, hasta que llega un punto que se dice que son insensibles a las perturbaciones. ¿Por qué? Porque en el tiempo directamente se hacen cero las perturbaciones, porque se va a ir corrigiendo a través del lazo cerrado. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, como ya se fueron sus compañeros, ¿cuánto quedamos? Los más responsables, como siempre. Les dejo de tarea el de, para todos, ¿no? Después se la pasan a sus compañeros. ¿Qué pasaría? Pasaría acá. Sería Si como el caso tendríamos, anterior, cuando está más cerca de la entrada, otra perturbación. claro, nosotros vimos ahí, al final lo analizamos, recién lo analizamos como si estuviese al final. Claro. ¿Qué pasa si lo tenemos en el medio? Acá. Entonces, vamos a tener, está faltando el bloque de realimentación. Acá. Vamos a estar. Entonces, si tenemos lo mismo, el mismo sistema, nada más que la perturbación en este caso está más cerca, que vimos nosotros, si nos acordamos recién el lazo abierto, vimos que entre más cerca de la entrada estaba, ¿qué pasaba? ¿Influía más o influía menos? Claro, cada Sería vez que mal, sí. estaba más cerca, cada vez iba influyendo más. Entonces, en este caso nosotros vamos a hacer el análisis con respecto al lazo cerrado, para ver si realmente influye menos o si influye más. Y eso lo van a tener de tarea ustedes para la próxima clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Todo así, todo así. ¿Qué vamos a tener acá? Completemos la señal. Tita y des. Acá. Más, menos. E des. Exactamente. G1 des. Tita 1 des. Tenemos la perturbación acá, que la llamamos como tita de ds. Esto más, y acá queda tita 2 ds, g2 ds, tita 0 ds. De nuevo, hds y fds. Listo. Usted tiene que llegar, ¿qué es lo que tenemos que llegar a la FT? No hace falta llegar a la FT. Lleguemos a tita 0 ds, como hicimos recién, para saber qué tanto influye la salida. ¿Cómo vamos a tener que hacer el análisis? Exactamente lo mismo que hicimos recién. ¿Qué es lo que hicimos recién? Y bueno, pusimos tita 0 ds. ¿A qué va a ser igual acá? A tita 2. Acá, ¿qué sería esto? Multiplicado por G2 ds. Listo. Después, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, tita 2, ¿cuánto vale? Sí. Tita 1 ds
más la perturbación, θ de ds. Claro, ya está la salida acá. Claro, ya está la salida acá. Esto multiplicado por G2ds. Exactamente. Cuando queremos hacer θ1, ¿cómo nos quedaría? G1ds más θd por G2ds. ¿Se entiende? Y ahí es cuando tienen que empezar a trabajar ustedes. Profe, este era para saber el θ1 de ese, ¿no? No, lo que tenemos que calcular nosotros es el El θ0. θ Acá, Ah, este, bien. θ0 Sí, es. sí. Queremos ver cómo afecta el θd acá a mi θ0. O sea, hablando en otras palabras, quiero ver cómo afecta la perturbación a la salida. ¿Se entiende? ¿Lo van a Sí, poder sí. hacer? Listo, se queda de tarea para la próxima clase. La próxima clase seguimos con lazo cerrado y ya largamos con modelo matemático. ¿Ok? Bien, profe. Sí, sí, sí. Puntos para todos. Bien. Listo, estamos. Nos vemos en la clase que viene entonces. Chao, Listo. profe. Hasta luego, que anden bien.